Amables oyentes, nuestro saludo una vez más en el nombre de Jesús. En esta oportunidad tendremos la lectura de la hermosa palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Voy a tomar los versos del 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. El título del sermón de esta hora vamos a llamarlo Perdón o Divorcio. Ha habido un malentendido con relación al divorcio y se cree que es en la oficina del notario cuando éste expide el acta debidamente protocolar y el acta de divorcio debidamente protocolizada, que es en ese momento cuando se rompe la unión matrimonial. Yo quiero decirles que esto no es real, eso no es así. A la luz de la Biblia, lo que hace el juez o el notario es protocolizar la ruptura del vínculo. No, no es el divorcio lo que hace que a una persona le quede suspendido su matrimonio. No, es la ruptura del vínculo. ¿Y cuándo se rompe ese vínculo entre una pareja que se han unido en matrimonio? El vínculo se rompe cuando uno de los cónyuges cae en adulterio. Escúcheme lo que le voy a decir. A la luz de la Biblia, cuando uno de los dos cónyuges cae en adulterio, automáticamente se rompió el vínculo. En ese preciso momento, esa persona que cayó ya no es ni la esposa ni el esposo. Aunque no hayan ido a una oficina, eso fue lo que rompió el vínculo, eso es lo que destruye el matrimonio, eso es lo que hace que la pareja ya quede completamente separada. En ese caso, él deja de ser el esposo y ella la esposa, si ella fue la que cayó también. ¿Por qué? Porque en ese momento se rompe el vínculo matrimonial. Le voy a leer las escrituras para que usted entienda lo que le quiero decir. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, voy a leerle. El capítulo 6, el versículo 16, textualmente dice: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Entonces, cuando uno de los dos cónyuges se, se, se desploma, cae en adulterio, en ese preciso momento que él se une a otra mujer o a otro hombre, en ese preciso momento, en ese instante se rompió el vínculo. Ya él o ella, el que cayó, ya no es ni la esposa ni el esposo. Y si van a una notaría para el divorcio, el juez lo único que hace es protocolizar la ruptura del vínculo, pero ya están divorciados. Entonces, ¿por qué Pablo escribió esto así? ¿Por qué el apóstol dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Lo que quiere decir el Señor es que cuando una persona contrae matrimonio, forma un cuerpo con la otra persona. Los dos se unen en un cuerpo y en una sola carne. Cuando uno de los dos cae en adulterio, vuelve y se une a otra mujer y los dos son una misma carne.
aunque sea con otro hombre o con otra mujer. Entonces, se monta un matrimonio encima del matrimonio original. Ahora, ¿por qué el Señor dijo eso? Porque cuando una pareja se une en matrimonio, los dos son una sola carne. Y si uno de los dos cónyuges cae en adulterio con otra mujer o con otro hombre, los dos también serán una sola carne. Entonces se montan dos matrimonios a la vez y uno no puede estar casado dos veces. Ahora viene la pregunta. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Escuche bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero viene la pregunta, ¿se puede destruir esa unión? Claro que sí, se puede, no porque uno quiera desunirse, no. ¿Cómo se rompe esa unión? ¿Cómo se destruye esa unión? Por la infidelidad de los dos cónyuges. Entonces, ¿qué queda? Resumiéndolo a grandes rasgos, a grandes pasos, ¿qué queda? Queda el perdón o el divorcio. El divorcio, yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que el divorcio marca a la pareja, mayormente al que cae, al que menosprecia a su compañera o a su compañero, lo marca ostensiblemente. Si usted mira el libro de los Proverbios, voy a citarle el capítulo 6, el versículo 32 del libro de los Proverbios. Escuche cómo dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. El divorcio marca irrefutablemente a la pareja y la pareja queda incluyendo al ofendido. Eso marca y deja una cicatriz profunda, no solamente en el ofendido, sino en el que ofende. Terriblemente es el adulterio. Dios no permitió el adulterio. El adulterio es fruto de la arrogancia, de la soberbia humana. Dios no permitió el adulterio. Simplemente le dijo a Moisés que le diera carta de divorcio, pero Dios no permitió el adulterio. Entonces, viene la pregunta, ¿qué es mejor, el adulterio o el perdón? Porque el divorcio destruye el hogar, destruye la familia, destruye los hijos. Y los hijos vienen a ser los que más lloran, los que más sufren. Ahora, el perdón no es obligatorio. No es que el que cayó viene y exige que tienen que recibirlo en su casa. No, señor. El ofendido lo puede perdonar. Eso es lo que pasa cuando un creyente cuando ha caído en pecado, ya no pertenece a la novia del Cordero, ya no pertenece a la esposa, que es la iglesia del Señor, que es la amada del Señor. ¿Y por qué ya no pertenece? Por el pecado, por la infidelidad. El pecado hace división entre Dios y los hombres. Pero hay algo, hay un remedio, y ese remedio es el perdón. Si el que ha caído en pecado, ya no en el matrimonio, sino en el pecado, el que ha caído en el pecado y se vuelve a Dios y se arrepiente de todo corazón y regresa a los pies del Señor, Dios lo perdona, Dios lo restaura. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo... A ver, el que encubre el pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces,
¿Por qué? Porque esa persona ya no pertenece a la novia. ¿Por qué? Por la infidelidad. Eso mismo pasa en la pareja. Si el hombre o el que cayó vuelve a la casa arrepentido, avergonzado, humillado y pide perdón, el ofendido o la ofendida pueden perdonarlo, pero no es obligación, porque ya no hay más remedio. Entonces, la persona ofendida lo puede recibir si se arrepiente de todo corazón. La pareja, la ofendida o el ofendido, lo puede recibir naturalmente. Pero eso queda a la libertad de la persona que está ofendida. Entonces es mi oración que Dios nos ayude a entender esto, que el divorcio, lo mejor que podemos hacer las parejas, lo mejor que podemos hacer es guardarnos en esa unidad que Dios, con la que Dios nos unió. Y lo que Dios unió, procuremos que no lo separe el hombre. Un abrazo y Dios les bendiga.